Y a partir de eso vamos a abordar la clase de hoy día, así que les voy a proyectar. Me van a decir si se ve o no, por favor. ¿Están viendo? Sí, doctora, se ve. Ya. Espérenme. Clínica Azotrauma. No, vamos a volver con esto. Espérenme un segundito. Clínica. Espérenme, que voy a volver a cargar el otro video. ¿Vieron, cierto? Ahora vamos a pasar a otro video que me ha parecido interesante. O sea, estoy yendo a lo que nos interesa en un futuro. La habilidad que ustedes tengan en hacer un diagnóstico, una prevención, un tratamiento, etcétera. Pero lo que nos compete a este nivel es que conozcamos a los microorganismos capaces de causar esas patologías. Primero les voy a pasar el otro video, un minutito. No se trata de una epidemia, así lo han afirmado las autoridades de salud, pero efectivamente se ha constatado un aumento en los casos de meningitis meningocócica, especialmente en la región metropolitana. Esta vez se trata de una cepa distinta, lo que obligó a traer una vacuna nueva para evitar la propagación y contagio, sobre todo en la población de riesgo. Para conocer más sobre esta enfermedad y que nos entregue algunas recomendaciones para prevenir, nos acompaña en el estudio la doctora Katia Barca, infectóloga pediátrica de la red Salud UC. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. La verdad que durante los últimos días han habido una gran cantidad de casos de meningitis. ¿Esta es una cepa nueva? ¿De qué se trata? Bueno, la meningitis meningocócica es una de las meningitis. Partamos por la meningitis. La meningitis es una enfermedad grave porque es una infección de
las membranas que recubren el cerebro y toda la médula espinal. Por lo tanto, está en un sitio muy noble, ¿cierto?, la infección, y por lo mismo puede causar una infección grave, la muerte eventualmente, o secuelas en la persona, si bien la mayoría de las personas se recuperan. Las meningitis, hay algunas que son bastante buenas, de buen pronóstico, que son las virales. Así que si alguna persona ha tenido, su niño, una meningitis viral, no estamos hablando de eso, porque esas en general tienen buen pronóstico. Sin embargo, lo que vamos a hablar son las meningitis bacterianas, o sea, producidas por bacterias, y en general son 3 bacterias las que causan meningitis. Afortunadamente, en nuestro país ya nuestros niños tienen en su calendario rutinario y gratuito protección para 2 de esas, que eran las más graves y algunas las que dejaban más secuelas. Así que los niños, nuestros niños pequeños, ya están vacunados contra 2 de esas meningitis bacterianas. Y nos quedaba el tercero, que era el meningococo. Esta bacteria, conocida como meningococo, era un problema para nosotros porque hay varias letras de meningococo, y nosotros tradicionalmente en Chile teníamos la B, meningococo B. Para meningococo B todavía no hay ninguna vacuna que la pueda prevenir. ¿Y esa es más grave que la cepa que se está viendo actualmente? No, la meningococo B es estándar, es como cualquier otra, es parecida a cualquier otra meningitis. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido en otros países, y nosotros desde el 2010 empezamos a ver que ya no todos nuestros casos eran B, sino que estaban apareciendo otras letras. Y este año ya el W135, que es una de las cepas, se ha mostrado como el predominante en la región metropolitana. Entonces la situación cambió porque existe una vacuna para prevenir este W135. Y de esa es la vacuna que se trata, que han llegado ya dosis a nuestro país, y que el Ministerio de Salud ha anunciado una vacunación preventiva en ciertos sectores de la población donde se han concentrado el mayor número de casos. Sí, efectivamente, haciendo un análisis de los casos que han ocurrido fuera de la región metropolitana, por ejemplo en Valparaíso, que también ha tenido un aumento respecto al año pasado, son meningococo B. Por lo tanto, la gente ahí que esté tranquila, o sea, tranquila en el sentido de que no requiere la vacuna, porque ellos están teniendo el meningococo B, que no, la vacuna no lo cubre. Y los casos se han concentrado en la región metropolitana, primero. Segundo, en los niños menores de 4 años. Y en ciertas áreas de la región metropolitana más que en otras. ¿Por alguna razón en especial, doctora? La verdad es que lo que pensamos es que esta cepa de meningococo, como le conté, ya estaba en otros países, y probablemente alguien la trajo, alguien que viajó, estaba en Argentina, en Venezuela, en Brasil, ¿cierto? Llegó porque no todas las personas se enferman. Nosotros podemos tener meningococo en nuestra garganta y estar felices de la vida, y está ahí. Entonces, alguna persona o varias la pudieron traer, y luego comienza entonces a diseminarse en forma imperceptible hasta que empiezan ya a aparecer casos. ¿Cuáles son las personas que más se infectan con esta, que son más proclives? A lo mejor niños alérgicos, niños con algún problema respiratorio. La verdad es que cualquier persona, no es como otros cuadros que tienen mucha predisposición por ciertas personas. El meningococo B puede atacar, dijéramos, a cualquier persona. Sin embargo, la gran mayoría de los casos son los menores de 4 años. Hay también un poco de aumento en los mayores de 60, pero no es tan marcado. Y en algunos países hay un aumento también en los adolescentes jóvenes, pero en general eso ocurre en los países donde los niños o los adolescentes estudian como en college, que van, estudian y duermen, tienen dormitorios de colegio o de college o de universidades, y ahí también es otro grupo de riesgo. Pero en nuestro país es mayoritariamente en los menores de 4 años. Hablemos ya de los síntomas, de los que hay que tener en cuenta de una mamá para preocuparse, si es un niño menor o mayor a 1 año. Démosle un poco antecedentes y también algunos tips, ¿no es cierto?, para estar más atentos. Sí. Yo diría que podemos dividir los síntomas en un niño grande y un adulto, que son iguales, y en un niño muy pequeño, una guaguita. Los niños mayores y los adultos se presentan prácticamente igual, y en general son 3 los síntomas más importantes: fiebre alta, dolor de cabeza intenso y vómitos explosivos. No es un vómito con náuseas, con dolor abdominal, sino que es un vómito como muy inesperado. O sea, un síntoma que uno se da cuenta sí o sí. Exactamente, y la fiebre es alta, la persona está muy decaída y puede incluso tener compromiso de conciencia, es decir, como tender a quedarse dormido, estar extraño al contestar. Es decir, uno se da cuenta, y esto es muy importante que las mamás sepan, porque no es cualquier fiebre, no es cualquier vómito, ¿verdad? Un dolor de cabeza, un niño que siempre tiene, o que porque jugó mucho al computador, etcétera. Es una enfermedad importante.
el niño o la persona están enfermos. ¿Es cierto, doctora, que se produce alguna especie de rigidez, por ejemplo, en todo lo que es detrás de la nuca? Sí, es muy cierto. La persona siente dolor de cabeza y nosotros los médicos lo que hacemos es buscar la rigidez de nuca, porque está todo tan inflamado, como le contaba, las meninges rodean el cerebro y la médula, por lo tanto está tan inflamado que los movimientos hacen que duela entonces los músculos tienden a poner rígido el cuello para evitar que la persona tenga dolor. Es como una reacción al dolor. ¿Qué pasa con los niños más pequeños que no pueden decir mamá me duele la cabeza? Precisamente. En ello las mamás tienen mucho ojo y nosotros los pediatras escuchamos mucho a las mamás lo que ellas nos dicen. Primero, de nuevo, la fiebre es muy importante. No es una enfermedad banal con 37,8, con 38. ¿Es una fiebre que no cede, por ejemplo, con el paracetamol? Puede ceder, pero al bajar el niño sigue sintiéndose mal. A diferencia de un niño que se siente mal porque está con fiebre, uno le da paracetamol y a los 10 minutos, media hora el niño anda jugando. No es esta la situación. El niño está con una fiebre alta, que se siente mal, puede tener calofrío, puede tener vómito, y el dolor de cabeza, que el niño pequeño no lo puede decir, se manifiesta, o el equivalente es la irritabilidad. El niño está muy lloroncito y la mamá se da cuenta que es un llanto que no es normal en el niño. Ellos nos dicen como que le duele algo, o es un llanto monótono, extraño, diferente. O lo muy importante que nosotros vemos a veces es lo que llamamos una irritabilidad paradojal, diferente. ¿Qué le pasa a un niño que se siente mal y está enfermito? Si la mamá lo deja en la cama porque tiene que hacer algo, llora porque quiere a su mamá. La mamá lo toma y el niño se calma. En cambio, en la meningitis, estaba todo tan sensible y adolorido que el niño prefiere que lo dejen tranquilito. La mamá quiere tomarlo y el niño llora porque le duele estos movimientos que la mamá hace al tomarlo. Entonces es una irritabilidad bien especial y las mamás se pueden dar cuenta que le pasa algo extraño a este niño. Bueno, y ahí es importante recurrir de inmediato a un servicio de urgencia, ya son síntomas más bien graves. Sí, y hay un último síntoma que puede aparecer en esta meningitis más que en las otras, que son unas manchas en la piel. Pero de nuevo, no son granitos normales, una mancha suave, sino que son como que uno se hubiera clavado una aguja, una mancha hemorrágica roja, que uno se aprieta la piel, no desaparece. Obviamente que en los casos más graves estas manchas pueden ser más grandes, moradas, y ahí cualquiera se da cuenta que el niño le está pasando algo mucho más serio. Doctora, hablemos de quiénes deben acudir a vacunarse, cuál es la importancia, cuál es la premura, porque también hay cierta inquietud en la población, incluso parece que se han agotado algunas vacunas, entonces la verdad que démosle tranquilidad a las personas. Sí. En el ámbito privado las vacunas están bastante agotadas, pero van a venir nuevas remesas de vacunas. Sin embargo, lo importante es que la gente no entre en pánico, ¿cierto? Ya se ha hecho un análisis bien serio, el Ministerio ha estado con los especialistas, ¿cierto?, trabajando, revisando quiénes realmente son los prioritarios para vacunar. Y van a comenzar entonces a vacunar a los niños entre 9 meses y 4 años de la región metropolitana. Probablemente empiece la próxima semana. Así que cuando haga el llamado del Ministerio, obviamente las mamás van a ir y no hay ningún problema, ¿cierto?, que seguramente que lo van a cumplir. Las personas que se salen de esa vacunación que es gratuita, yo diría que en quienes está muy recomendado son pocos los niños que tienen problemas de sus defensas, enfermedades graves, inmunodeprimidos, o que no tienen el vaso, por ejemplo, se han operado o no tienen vaso. Esas personas tienen más riesgo. Y el resto, sí lo pueden hacer, pero como les digo, no es para alarmarse y correr a vacunarse, porque el grupo prioritario va a ser vacunado. Y en el momento que vacunemos un buen número de niños pequeños, no solo vamos a estar protegiendo a esos niños vacunados, lo importante es que esta vacuna también erradica la bacteria de la garganta, que le había contado que puede vivir ahí. Entonces, lo bueno que tienen este tipo de vacunas es que no solo estamos protegiendo al niño vacunado, sino que al resto de la población, porque esos niños ya van a contagiar menos a otras personas. Doctora, ¿tiene algún efecto secundario la vacuna? Muy poco, es una vacuna muy segura, no está la bacteria viva, por lo tanto nadie se puede enfermar por la vacuna. Como cualquier vacuna, puede doler un poco el brazo, puede haber un poco de fiebre, un poco de malestar por 1 o 2 días, pero es bastante segura y bien tolerada. El pinchacito es mejor que la enfermedad, doctora. No hay ninguna duda. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Encantada. Bueno, y así terminamos el capítulo de hoy de Vida y Salud, como siempre lo dejo, con toda la programación de CEN.
Ya, la pregunta a ustedes, ¿qué encuentran o sea, qué relación encuentran entre un video y el otro? Porque al final ustedes se están formando para que en un futuro tengan una competencia clínica y ustedes han visto un video donde nos dan signos y síntomas de una enfermedad de transmisión sexual y en la otra ustedes ven un video donde se hace o sea, se está lanzando una serie de parámetros o información en general a la población como para lograr la prevención de una enfermedad. ¿Qué encuentran de común entre ambos videos? Román. Bueno, por mi parte, al ver los dos videos, enfatizan más en la epidemiología, ya que al inicio, en la primera presentación, por Neisseria Gonorrea, habla sobre las mujeres que son portadoras y son asintomáticas. Yeah. Y lo mismo comienza en el segundo video de un brote, una epidemia a causa de Neisseria meningocócica. Yeah, o sea que y eso tiene complicaciones en la población infantil. Anthony quería decir algo. Pero por vía respiratoria, ¿ya? ¿Qué otra similitud encuentran o diferencias? A ver, ¿quién me dice? Van a ver que es interesante cuando vemos a qué queremos llegar. Si ustedes se fijan, dentro del programa de formación de un médico recién egresado, deberían tener competencias como para hacer el diagnóstico, tratamiento, por un lado, y la prevención de enfermedades, por el otro. Queremos llegar ahí, si se dan cuenta. Entonces, en todos estos escenarios, ¿cuál es el rol que tenemos ahorita como materia de bacteriología? Ir a conocer a los agentes etiológicos que producen esos cuadros. A ver, alguien más que me diga qué semejanzas o diferencias se encuentran entre las dos situaciones proyectadas. Anthony. Lo que acaba de decir es bien interesante para la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el meningococo puede estar colonizando a una persona en vía respiratoria? Es lo que hemos visto en el video, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con gonococo? ¿Puede colonizar la región genital de varones o mujeres? ¿Puede estar solamente colonizando? ¿Puede formar parte de la microbiota? Porque si se ponen a pensar y lo que nos explican es que el meningococo puede formar parte de la microbiota. ¿El gonococo puede? Por todo lo que creen. Por mi parte, no puede formar parte de la microbiota. Sin embargo, como mencioné al principio, las mujeres al tenerlo pueden ser asintomáticas, entre paréntesis, portadoras. Ya, que es diferente. O sea, el hallazgo de un meningococo no necesariamente indica meningitis. Pero el que sí es patógeno y no va a formar parte de la microbiota y sí es importante es el gonococo, no forma parte de la microbiota. O sea, el hallazgo del gonococo es gonorrea, ya sea un cuadro asintomático, pero es algo diferente entre los dos. Ahora, si se ponen a pensar, vamos a aterrizar en lo que nos interesa desde el punto de vista microbiológico, porque podríamos discutir más sobre la epidemiología, el tratamiento, los esquemas de vacunación, etcétera, que son las competencias que se espera que ustedes adquieran un día. ¿Qué necesitamos conocer ahora? A los microorganismos que causan esos cuadros clínicos. Y a eso se van a referir, mejor dicho, cada uno de los capítulos que vamos a ir viendo en bacteriología sistemática. Si se dan cuenta, a ver, voy a proyectarles espérenme un segundito, les voy a proyectar las preguntas que van a ir orientados más o menos a eso para responder cómo tengo que enfocar
Ustedes váyanse, y es una sugerencia, váyanse con el cuadro clínico, porque al final ese es el objetivo. En última instancia, la meta es que ustedes desarrollen competencias en esas patologías. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Pero déjenme cambiar al otro todavía. Ahora sí. A ver, si recuerdan los dos videos, ¿qué podemos encontrar como algo que sea idéntico? No, déjenme. ¿Qué relación pueden tener ambos videos si tomamos en cuenta los agentes infecciosos? ¿Qué tiene que ver una meningitis con una uretritis, con una cervicitis? ¿Qué tendrán en común? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué pueden encontrar en común en esos dos cuadros clínicos? Anthony. Que las bacterias pertenecen a una misma familia y en realidad es un mismo género, o sea, que tienen características microbiológicas comunes. Y eso es lo primero que les damos en la parte introductoria, en lo general. O sea, en cada uno de los capítulos vamos a tener una parte inicial donde vemos las características microbiológicas de cada microorganismo. Por eso dice, ¿qué características tiene que tener una bacteria para ser considerada Neisseria? Si se dan cuenta, los cuadros clínicos que acabamos de ver están producidos por bacterias que pertenecen al mismo género, que es Neisseria. Entonces, ¿quién me puede decir qué características tendrán estas bacterias? ¿Qué tendrán en común? Porque tienen características en común y también diferenciales que en última instancia determinan la patología que producen. ¿Qué características comunes habían tenido? John. Bueno, para que una bacteria sea considerada del género Neisseria, su morfología, primeramente, tiene que ser cocos gram negativos, que se ven más o menos de un color rojizo en la tinción gram. Están dispuestos en pares, o también denominados diplococos. Necesitan más o menos cantidad de oxígeno para poder vivir. De cierta manera, aquí son algunos más sensibles y menos sensibles, se podría decir, ya que no forman esporas. Por ejemplo, el agente causal de la gonorrea sí es sensible porque solo se transmite directamente. El meningococo, sin embargo, no es es menos sensible y puede resistir, ya que se transmite incluso por gotitas respiratorias. Eso a grandes rasgos podría rescatar respecto al género Neisseria, doctor. Está bien, Román, y lo que acaba de decir ya va respondiendo a la segunda pregunta, que dice, ¿qué similitudes y diferencias se encuentran en Neisseria, gonorrea y gonococo? Usted ha mencionado una característica microbiológica que es bien importante, que está relacionada con los requerimientos nutricionales de las bacterias y que a su vez está relacionado con la vía de contagio. En el caso de los gonococos, súper exigentes. Para cultivarlos en el laboratorio, ustedes necesitan un agar chocolate, o sea, agar sangre recalentada con glóbulos rojos que hayan liberado todos sus componentes o que se haya suplementado, se pone un suplemento nutritivo. En cambio, los Neisseria meningitidis puede crecer incluso en un agar sangre. Y como eso está relacionado con la vía de transmisión, ¿cómo se transmite el meningococo? Por gotitas respiratorias. En cambio, el gonococo necesita un contacto directo de mucosa a mucosa. ¿Ya? ¿Qué otras diferencias pueden encontrar entre las dos bacterias? Román ya nos ha dado algunas características. ¿Por qué una Neisseria es gonococo y por qué la otra es meningococo? Y no son las únicas, porque saben que hay un montón. Si nosotros quisiéramos buscar una Neisseria, es suficiente cultivar la boca. Cuando ustedes hicieron el cultivo y muchos realizaron de la boca y hacíamos la tinción de gram y veíamos diplococos gram negativos, son Neisserias. Pero son todas esas Neisserias saprófitas que forman parte del microbioma. Las dos patógenas que nos interesan y hemos estudiado son Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. ¿Qué más tendrán de diferente? En común y hemos visto, ¿no? Y de diferente... Yesenia.
Doctora, buenas tardes. Una diferencia quizás es en la nutrición, como había dicho mi compañero, y es que las N-gonorrea van a oxidar lo que son los hidratos de carbono, pero oxidan la glucosa, mientras que la N-meningitis igualmente va a oxidar los hidratos de carbono, pero va a oxidar lo que es la glucosa y la maltosa. Ya, esa es una diferencia importante desde el punto de vista metabólico. ¿Cuáles son los sustratos que sirven o que utilizan las bacterias? Román, ¿quería decir algo más? Bueno, en diferencias podríamos asociar las enfermedades, el medio de transmisión ya se han mencionado, las manifestaciones clínicas y la gravedad. Puedo hacer un poquito de énfasis en la gravedad, ya que, a la hora de adoptar características clínicas y que la persona manifieste síntomas, signos, nos va a importar más la Neisseria meningitidis, porque si no se trata adecuadamente, esta es mortal, a diferencia de la gonorrea, que no es mortal, no es tan solo trae complicaciones y no es mortal. Otro sería, bueno, la ubicación de la enfermedad, o sea, ¿dónde causa la enfermedad? Sería, por ejemplo, la Neisseria gonorrea por contacto sexual, en el tracto urinario, y la Neisseria meningitidis afecta directamente al sistema nervioso y así causando estos signos neurológicos que se presentan en la persona. Ya, si vamos con la lógica que tiene usted, John, que es interesante, así vamos saltado, porque lo importante es entender y ver algunos aspectos sobresalientes de cada una de estas bacterias. Usted ha dicho, por ejemplo, Neisseria meningitidis entra por vía respiratoria, puede producir una infección respiratoria de vías altas, sí, pero lo más complicado es que llega al torrente sanguíneo, llega hasta las meninges y produce meningitis. ¿Que ustedes creen que Neisseria gonorrea podrá producir alguna infección respiratoria? Si yo les pongo eso en el examen, ¿es verdadero o es falso? Neisseria gonorrea puede producir una infección de vías respiratorias altas, ¿verdadero o falso? Sería verdadero en parte, porque sería algo leve. ¿Pero qué infección respiratoria podría producir gonorrea, Neisseria gonorrea? Por ejemplo, la faringitis. La faringitis, o sea, es verdadero, sí puede producir faringitis. Por ejemplo, Neisseria meningitidis puede producir artritis y Neisseria gonorrea también. O sea, Neisseria gonorrea produce, es una complicación, pero Neisseria meningitidis puede llegar a producir una artritis. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Y hemos hablado un poquito de las características que tiene, sus requerimientos nutricionales. Algo que es fundamental y lo que tienen que estudiar en cada bacteria son los factores de virulencia. Eso significa qué es lo que tiene esa bacteria como elemento estructural o como mecanismo que le permite causar la enfermedad como tal. Y entonces nos referimos a todo lo que hacen, ¿no? Desde la adherencia, la capacidad de multiplicación y algo que es fundamental y siempre vayan buscando a medida que estudien son los mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Entonces, lo que pasa es que muchas veces leemos y memorizamos los capítulos, pero no desmenuzamos o analizamos la información. Entonces, hay aspectos que van a evaluar cuando estén estudiando cada uno de los capítulos de bacterias. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de virulencia? Seguro que se les va a preguntar, porque ese es uno de los objetivos más importantes de la asignatura de bacteriología. Conocer al microorganismo, que es el agente etiológico. Cómo interacciona es la forma de la patogenia. Entonces, primero voy a explicarles un poquito eso y vamos a ver brevemente lo que nos falta. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Hemos empezado de atrás, hemos visto qué enfermedades produce una bacteria. Entonces, dentro de las enfermedades hemos mencionado brevemente lo que estaban en los videos. Y ahora lo que nos interesa es conocer a la bacteria. O sea, que van a ver siempre las características generales en cada familia, en cada género y las características diferenciales que hace que una bacteria sea una y la otra sea otra. Y saben que todo eso está determinado genéticamente. Ahí tienen las características comunes a todo el género de Neisseria. Estas características son importantes porque uno puede detectar estas características en laboratorio y de esa forma identificar la bacteria, que es fundamental en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.
Luego tienen propiedades que ya las hacen diferenciales desde el punto de vista bioquímico. O sea, ustedes tienen que ver características morfológicas, características de capacidad tintorial, que usualmente se le pone, y muchas otras que son características metabólicas de la bacteria. Por ejemplo, si son aerobias, si son anaerobias, como en este caso, que si tienen la capacidad de utilizar azúcares como la glucosa maltosa, si las oxidan o las fermentan. Eso hemos visto un poquito en metabolismo, la diferencia entre ambas vías. ¿Por qué es importante? Les digo, porque uno puede llegar a identificar a la bacteria cuando establece estas características mediante pruebas de laboratorio. En la Neisseria gonorrea, ¿qué es lo que nos interesa? Lo mismo que en las otras. Una vez que conozcamos el agente etiológico, ¿qué es lo que nos interesa? Ver cuál es la puerta de entrada. O sea, siempre todas las bacterias que vayan estudiando, vayan razonando así. La bacteria tiene esas características, se imaginan cuál es su puerta de entrada, por dónde, porque no todos van a entrar por la misma vía. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea que hemos dicho por contacto entre mucosas, por relaciones sexuales. Puede haber una transferencia de la madre al niño durante el parto. No es durante el embarazo, sino durante el parto. Puede haber un contacto de la conjuntiva del niño que está recién naciendo con la bacteria que está en la región genital de la mamá. Y ahí viene después la explicación en todos los casos de factores de virulencia. Por ejemplo, Neisseria gonorrea produce la gonorrea, produce faringitis, produce oftalmia neonatal, como hemos visto. Puede producir prostatitis, puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, etcétera, porque tiene algo o tiene elementos que le permiten hacer eso. Y todo eso vamos a describir en cada una de las bacterias como factores de virulencia. Y pensando con esa lógica es que se diseñó esta diapositiva, por ejemplo, donde ustedes tienen los diplococos y aquí se les pone gráficamente qué es lo que tiene esta bacteria. Sus pilis, que son factores de virulencia importante, tienen, este es un agrandamiento de la estructura de la envoltura. Como es una bacteria gram negativa, tiene una membrana interna y tiene una membrana externa. Tiene una delgada capa de peptidoglicán y fíjense que en esta membrana externa hay proteínas. Esas se conocen como las proteínas de membrana externa y se diferencian tres y eso es lo que se les describe en el libro, qué es lo que hacen esas proteínas. Algunas de esas proteínas ayudan a la adherencia, otras proteínas ayudan a evadir la respuesta inmune, etc. ¿Qué tiene pilis? ¿Qué son los pilis? Son estas prolongaciones proteicas que se van a unir a receptores específicos. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué empieza una enfermedad? Producida por un microorganismo, obviamente, por una bacteria. Porque esa bacteria primero debe tener la capacidad de adherirse. Por lo tanto, un factor de virulencia que siempre va a ser común a todas las bacterias que causan enfermedad es la adherencia. Ese es un mecanismo. ¿Y por qué se adhiere? Porque algo que tiene la bacteria le permite unirse a receptores que son generalmente proteínas que están en la membrana de las células humanas. Los pilis, ¿por qué son un factor de virulencia? Porque gracias a eso se adhieren. Tiene una serie de plásmidos, tiene proteínas que son capaces de captar hierro. Por lo tanto, estas bacterias se transmiten más fácilmente cuando hay sangre, por ejemplo. ¿Qué más tienen? Están en las mucosas del tracto genital, geniturinario, en los varones y en las mujeres. Entonces, ¿por qué pueden mantenerse si sabemos que a ese nivel hay tipos de respuesta inmune, como por ejemplo la respuesta inmune de tipo humoral y IgA? Lo que pasa es que estas bacterias producen unas IgA proteasas, o sea, son capaces de romper estas inmunoglobulinas y por lo tanto van a sobrevivir en esos ambientes. Como hay todos estos factores, no solamente son sus elementos estructurales, a eso me refiero cuando les digo sus factores de virulencia, son sus elementos estructurales y son los mecanismos que emplean las bacterias. Elemento estructural, por ejemplo, el pilis y el mecanismo la adherencia. La evasión a la fagocitosis es otro mecanismo. Y ahí en el video se les describe todo lo que hace cada una de las proteínas. Pero piensen con esa lógica. Si yo veo la enfermedad, voy a buscar qué es el microorganismo, qué características tiene, características morfológicas, características bioquímicas, características fisiológicas. En cada uno de los temas, eso es lo que en eso se hace hincapié. Después de eso se ven los factores de virulencia. ¿Qué tiene que determine la enfermedad? ¿No? Los lipoligosacáridos. Luego van a tener en todas las enfermedades, como en este caso la gonorrea, que puede ser la uretritis o la cervicitis, una dermatitis, una oftalmia neonatal.
Y esto también en el video está bien descrito, ¿no? ¿Qué es el paso? Esa es la patogenia al final. Si se ponen a pensar, la bacteria entra por alguna puerta. Entonces, piensen por qué puerta entró. Piensen cuáles son sus receptores, porque tiene que tener receptores específicos y a través de qué se unen esos receptores. Solamente si cumplen ese requisito va a empezar el proceso de patogenia. Y en la patogenia se les va a explicar todo lo que hace. Que, por ejemplo, aquí en Neisseria gonorrea es eso. Se adhiere, tiene unos piles, fíjense cómo unos pelos se pegan. Tiene la capacidad de formar endosomas, fagosomas al final, y van a pasar de la región apical a la región basal. O sea, van a atravesar las células y eso lo realizan estimulando a su vez el sistema inmune. Aquí si ustedes se ve, me gustó esta presentación, alguna vez encontré esto en una revisión de la patogenia de esta bacteria que les explica claramente qué hace esta bacteria. Va a lograr ser endocitada, va a llegar a nivel basal, va a activar la producción de gran cantidad de citoquinas, entre ellas las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, importante factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que va a determinar que haya una gran llegada de fagocitos como los neutrófilos? Y además, esos neutrófilos no van a destruir a las bacterias. Estas bacterias tienen la capacidad de evadir ese proceso de destrucción dentro de los fagocitos y eso lo logran gracias a la proteína, una de las proteínas de membrana externa. Y gracias a esta capacidad pueden diseminarse, pueden pasar al torrente sanguíneo y por lo tanto no solamente van a producir una inflamación, una infección a nivel de la puerta de entrada, sino también se pueden diseminar por continuidad o se pueden diseminar a través del torrente sanguíneo. Y por eso tenemos todas estas enfermedades. Puede ser asintomático, cierto. Como nos mencionaban en el video, las mujeres tienden a ser más asintomáticas que los varones. Y esa es una de las razones por las cuales no se puede cortar la cadena de transmisión de esta bacteria. Se les explica todas las enfermedades y ese es el resumen, si se fijan. La patogenia, el gonococo se adhiere. Hay endocitosis, hay liberación por imaginación, se puede multiplicar en tejido subepitelial, hay una llegada inmensa de fagocitos, hay autolisis, y por eso el cuadro clínico de una gonorrea se caracteriza por la gran cantidad de material purulento. Aquí nos explica por qué, porque la bacteria tiene todo esto, que son los factores de virulencia. ¿Cuál es el resultado de la interacción de esta bacteria con las células del huésped, con la modificación de la estructura, de la funcionalidad de las células humanas, los cuadros clínicos? Y después en cada una de las enfermedades vamos a ir viendo también un poco de la epidemiología. En epidemiología, ¿qué nos interesa? ¿Dónde está la bacteria? ¿Cuál es su reservorio? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los grupos poblacionales más importantes? Si es importante en algunas estaciones del año, ¿no? Las vías de transmisión, obviamente. Y una vez que ya conocemos todo este contexto, nos vamos ya un poquito a mencionar. O sea, nosotros no pretendemos que tengan la habilidad ni de hacer el diagnóstico ni de tratamiento, pero sí tenemos que mencionar cuáles son las estrategias, porque son el punto de partida para que después desarrollen ustedes esas habilidades. Por ejemplo, el diagnóstico. ¿Por qué tenemos que mencionarlo? Porque es básico entender a cómo es la bacteria, cómo es estructurada, qué características bioquímicas tiene, cómo es su información genética, etc. Y mencionar el tratamiento. El tratamiento, porque vamos a ver solamente mencionar, nos interesa generalmente los antimicrobianos o las estrategias. Ya ustedes desarrollarán en un futuro las habilidades para realmente hacer el tratamiento, elegir el antimicrobiano, etc. Y la prevención y control, que está estrechamente relacionada con las características microbiológicas de una bacteria. Por ejemplo, en caso de una gonorrea hay que hacer el diagnóstico precoz, la protección durante las actividades sexuales, el seguimiento epidemiológico, detectar la resistencia y no hay vacunas. Y si vamos un poquito a una de las preguntas, ¿por qué no hay vacunas frente a gonococo? ¿Alguien me puede decir? John. Por uno de sus factores de virulencia muy importante, que son proteínas de superficie ubicada en el bilis, ya que estas presentan variación antigénica. Esa es la explicación. No hay un determinante antigénico que sea inmunogénico y que sea constante. Los bilis, por ejemplo,
¿qué hace? Tienen pili de un tipo, de un determinado tipo. Ustedes podrían hacer una vacuna, pero después las bacterias van cambiando, tienen mucha variabilidad antigénica. Entonces no se ha determinado, o sea, no se ha encontrado un determinante antigénico que permita inducir una respuesta inmune que sea protectora ni a corto ni a largo plazo. ¿Ya? Más o menos eso es lo que quería explicarles. ¿Se entendió? A ver, si ustedes se fijan, hay algunas cosas que yo les he aumentado. Por ejemplo, en gonorrea actualmente ahí está este boletín. Y también les pregunto por ahí, es una vigilancia, es una alerta epidemiológica. Y fíjense que ha salido el 2018. A estas alturas no sabemos. Sí. Perdón, sí, me di cuenta. Ay, perdón, ya. Es que estoy viejita, ya me canso. Entonces, hay una alerta epidemiológica, les decía. Eso les he añadido porque me parece interesante. La gonorrea, como explican aquí, por ejemplo, era una enfermedad, bueno, que iba pasando, no se tenía mucho problema, digamos, en el tratamiento. Inicialmente se trataba con penicilina, pero el problema de la resistencia está siendo cada vez mayor. Y ahora, si ustedes se fijan, hasta antes del 2018 utilizábamos las cefalosporinas de amplio espectro, o sea, de tercera generación, como para tratar estas enfermedades. Lamentablemente ya tenemos resistencia a estas cefalosporinas, y por eso es una emergencia. Dice, por ejemplo, las cefalosporinas de amplio espectro en la mayoría de los países son los únicos antibióticos que están siendo eficaces, pero ya son más de 50 países en los que se ha notificado resistencia. La cefixima es una cefalosporina de tercera generación que se administra por vía oral, y la ceftriaxona es otra de tercera. O sea, si no tenemos esto, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Buscando nuevos fármacos. Hasta donde he revisado para este año todavía no ha sido liberado ninguno de estos, que serían los antimicrobianos de elección. No sé si quedamos claros en lo que acabo de explicarles. Quiero que enfoquen cuando estudien algo así, de manera que sea más un proceso de aprendizaje que de simple memorización para dar el examen. Alguien me preguntaba, ¿de dónde vamos a estudiar, doctora? ¿De Jowett o de Murray? O sea, si ustedes analizan, por lo menos en mis clases es importante la presentación, que tiene un orden. Si ustedes entienden, después vayan a estudiar, les va a resultar fácil. Para memorizar detalles, por ejemplo. Pero denle un orden al proceso de aprendizaje. ¿Alguna duda? ¿Les ha servido de algo la clase? Porque son tan poquitos ya que... Ya, chicos, no sé qué más teníamos. A ver, vamos respondiendo rápidamente. Factores de virulencia de Neisseria gonorrea, ¿cuáles son? ¿Por qué Neisseria gonorrea? Quiero que piensen así, ¿por qué esta bacteria puede producir gonorrea? O uretritis, cervicitis. ¿Quién le dice? Acabo de explicarles, criaturas de Dios. Doctora. Yesenia. A lo que yo entiendo cuando hablaba de lo que es el antígeno lipoligosacárido, aparte de ser un antígeno, o sea, también podía ocasionar lo que es respuestas inflamatorias en el huésped. Entonces, ya que produce estas respuestas inflamatorias, puede ocasionar lo que es la producción del material purulento que se ve en la clínica, la acumulación de células inflamatorias y eso. Claro, porque si se fija, ¿por qué hay una respuesta inflamatoria tan severa? Tiene un lipoligosacárido que al parecer es el que estimula la liberación de citoquinas, las citoquinas proinflamatorias, por eso es una inflamación severa. Hemos dicho que tiene pilis, que tiene proteínas de membrana externa, etc. O sea, revisen todo eso. Después tenemos la alerta epidemiológica, hemos dicho los cuadros clínicos. ¿Cómo se puede confirmar un cuadro? Generalmente se les pone en estas presentaciones las características que les digo, bioquímicas, morfológicas, fisiológicas, muchas veces incluso inmunológicas, que se pueden ver muchas veces a través de pruebas inmunológicas o cultivos.
y eso es lo que se les indica. ¿En qué bacterias? Hay bacterias en las que no se puede hacer cultivo, otras sí. Hay bacterias en las que solamente van a hacer pruebas serológicas, no hay cultivo, etc. A ver, y si vemos un poquito de Neisseria meningitidis, ¿cómo se puede prevenir la infección por Neisseria meningitidis? La vacuna, es lo que hemos visto al inicio de la clase. ¿Y alguien me puede explicar a qué se refería la doctora cuando decía hay una letra diferente? En Chile estaba primero la B, pero ahora está predominando la W135. ¿Alguien me puede explicar eso? Yesenia, a ver, primero Yesenia. Doctora, era del anterior, pero creo que tiene que ver algo con los serogrupos que tenía la Neisseria meningitis. Ya, está bien, tiene que ver con los serogrupos. John, ¿nos puede explicar qué es un serogrupo? Bueno, un serogrupo o serotipo es aquellas características antigénicas de sus antígenos en específico que diferencian los subtipos o especies de, bueno, los subtipos de una sola especie. O sea, digamos, ¿no? Meningococo 1, 2, 3, así, 4, pero igualmente sigue siendo meningococo. Ya, estamos bien en eso. Cuando nosotros hablamos de género es Neisseria. Cuando hablamos de especie es Neisseria meningitidis. Pero no todas las Neisserias meningitidis son iguales. Se ha encontrado que estas bacterias, y vamos a ver que hay diferentes determinantes antigénicos en cada bacteria, pero aquí hemos encontrado que no todas las Neisserias meningitidis son iguales. ¿Qué tienen de diferente los diferentes serogrupos de Neisseria meningitidis? ¿Su cápsula bacteriana, doctora, en los polisacáridos? Cápsula. A ver, fíjense, piensen, yo quiero que razonen así, dice, ya hay serogrupos. Eso significa que el género y la especie es el mismo, Neisseria meningitidis, pero la cápsula, que es esto que les está envolviendo, que es polisacárido, es de diferente tipo. O sea, la composición química es diferente. Y estos son los que se han identificado y estos que son rojos son los importantes en el ser humano. Los chilenos decían, por ejemplo, circulaba la B, pero ahora está la B135. Por lo tanto, ¿de qué están hechas las vacunas? Porque nos hablan, ¿no es cierto? La doctora ahí empieza a hablar y dice, ahora está llegando una nueva vacuna porque la que teníamos no cubría la que estaba circulando en Chile. ¿De qué están hechas todas las vacunas? Están hechas en base a la cápsula. ¿Se entiende? O sea, uno de los factores de virulencia importante es la cápsula. ¿Qué pasa si yo tengo anticuerpos que bloqueen a la cápsula de estas bacterias? Voy a lograr proteger. Las vacunas están hechas en base a la cápsula. Por eso, a ver, les voy a mostrar, aquí tengo. Antibióticos. Aquí. Si ustedes se fijan, dice, por ejemplo, aquí les he puesto vacunas contra Neisseria meningitidis, pero si se dan cuenta, en nuestro país no se vacuna de rutina, no tiene mayor trascendencia, digamos, hasta donde sabemos. Por ejemplo, esta vacuna, si se fijan, de Sanofi Pasteur, la composición es polisacárido capsular ACWY y con un carrier que es el toxoide difterico, porque ustedes saben que la cápsula solita no tiene la capacidad inmunogénica como la tiene una estructura proteica. Entonces, cuando ellas tenían la vacuna, tenían básicamente para B, pero no tenían para W135. Aquí tenemos otra que es solamente para W135. Y miento, el B es bien difícil de prevenir. Es todo un mundo esto de Neisseria meningitidis. Pero lo que quería mencionarles es esto, que si el factor de virulencia es importante en la cápsula, que han desarrollado vacunas que son hechas de cápsula. O sea, ¿qué se pretende generar anticuerpos contra la cápsula de las bacterias? Ya, chicos, quería darles esto como una pauta para ver la pregunta que me hicieron la anterior semana uno de sus compañeros, cómo podíamos abordar. Cada uno de los temas tiene los mismos subtítulos, por lo tanto, ustedes denle forma a cada uno de sus capítulos.
Eso les va a permitir que no sea un estudio tedioso, donde vayan a memorizar y al final, si solamente memorizan sin analizar, van a confundir microorganismos entre ellos. ¿Alguna pregunta? No, para nada. Suficiente. No necesitan ni dosis, ni tiempos de administración, nada. Solamente conocer los antimicrobianos. Y la interacción con las bacterias. Acuérdense que están en microbiología, no están en farmaco, no están en ninguna de las materias. Son asignaturas en las que van a desarrollar esas habilidades. Por ahora no. Solo indican el medicamento. Ya, chicos, ya nos hemos pasado de la hora. Que estén bien. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.